Aprender idiomas desde tu casa de forma autodidacta no es algo tan difícil como parece. Si se le dedica el tiempo necesario y si se hacen las cosas correctamente, se puede lograr de una forma no tan complicada, no tan difícil. Lo primero que debemos entender para poder aprender idiomas desde nuestra casa son los 5 pilares fundamentales a la hora de justamente aprender un idioma extranjero, una lengua extranjera. El primero de estos es el habla. Si no sabemos hablar, no vamos a poder nunca comunicarnos, por lo que es esencial saber hablar y darle prioridad a practicar el habla a la hora de aprender un idioma. O sea que muchas veces nos pasa que escribimos mucho, que leemos mucho, que escuchamos mucho, etcétera, pero que nunca hablamos, que no practicamos la fonética, la pronunciación, y esto es algo sumamente importante. El segundo pilar es la escucha, es decir, debemos también priorizar el escuchar cosas en este idioma, en acostumbrar el oído a escuchar y a comprender lo que estamos escuchando. El tercer pilar es la lectura, es decir, leer cosas en este idioma, buscar comprender lo máximo posible. Cuando no sabemos una palabra, buscamos el significado, etcétera. De esta manera vamos a aprender mucho vocabulario y vamos a ganar mucha comprensión del idioma y, bueno, de muchas cosas también sobre las que podemos leer. El cuarto pilar es la escritura, es decir, debemos practicar escribir para no solo quedarnos en la lectura, en la escucha, etc. Y también el quinto pilar es hacer ejercicio. Y los ejercicios pueden ser sobre vocabulario y sobre gramática. Cuando sabemos estas 5 pilares, cuando tenemos en cuenta que debemos hacer estas 5 cosas para aprender un idioma, no solo leer y escuchar, no solo escribir y leer, sino hablar, escuchar, leer, escribir y hacer ejercicio sobre vocabulario y sobre gramática. Cuando sabemos todo esto, recién ahí podemos empezar a aplicar, a estudiar, a aprender. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que darle a todos la misma prioridad. Vamos a pasar al primer punto, que es habla o repite. Algo esencial, como les acabo de decir, es practicar el habla, es practicar el hablar, la pronunciación, la fonética, etc. Pero muchos se preguntarán, ¿y cómo hago esto? Bueno, lógicamente si tenés la oportunidad, la mejor forma sería hablar con alguien que sepa este idioma, que sepa esta lengua. Alguien nativo sería aún mejor. Pero si es simplemente con alguien que sabe el idioma, igualmente estaría excelente. Sin embargo, para muchos de nosotros, por no decir para todos, es imposible hablar con alguien que sepa el idioma o alguien nativo, ya que no vivimos en un país que hable ese idioma, etc. Por lo que se nos hace muy complicado. Sin embargo, existen otras maneras que podemos aplicar, que podemos hacer, otras cosas que se pueden hacer para también practicar el habla sin necesidad de hablar con nadie. Esto puede ser viendo o escuchando algo en el idioma y ir pausando. Por ejemplo, vemos un video y vamos escuchando de a pedacitos y pausando para repetir lo que está diciendo exactamente de la misma manera en la que lo dije. De esta manera vamos a practicar la pronunciación, el decir bien las palabras. Es importante, lógicamente, que cuando hagamos esto entendamos lo que estamos diciendo. No tiene sentido que pausemos el video, que pausemos la serie, que pausemos el podcast, que pausemos lo que sea y que simplemente repitamos lo que escuchamos sin entender qué significa, sin entender ni siquiera las palabras que está diciendo. No tiene sentido. No es simplemente repetir el sonido sin entender nada, sino que es entender qué es lo que está diciendo, las palabras que está utilizando y pronunciarlas como él, es decir, correctamente. Lo segundo que podemos hacer es redactar historias. Este hábito te va a servir para escribir, para practicar la escritura. Redactar historias es algo que yo apliqué mucho en el aprendizaje de inglés, en el aprendizaje de portugués, y que es sumamente efectivo. Redactar historias pueden ser historias fantásticas, historias que no vivimos, lógicamente, que son mentiras, como historias que son reales, anécdotas que tenemos sobre nosotros, etc. Experiencias que vivimos, etc. Por ejemplo, la vez que te fuiste de viaje a Brasil, por ejemplo, cuando casi te roban en la calle, por ejemplo, cuando vas a la casa de tu abuela, las cosas que haces, por ejemplo, ese día que fuiste y te encontraste un pony en un bosque de árboles rosados, etc. Puede ser cosas reales, cosas de mentira, cosas inventadas, no importa. Lo importante es practicar, lo importante es escribir. Prioricemos a la hora de escribir, a la hora de redactar historias, el utilizar la mayor cantidad de vocabulario que podamos. Es decir, usar todas las palabras, todos los tiempos verbales, todo lo que sepamos, todo, aplicar. Ya que cuando aplicamos, ya que cuando metemos cosas nuevas, intentamos incorporar cosas nuevas, no simplemente lo básico, no quedarnos en lo básico, sino usar palabras más raras. Otra cosa que puedes hacer es mirar videos y series. Para practicar la escucha, lo más común es ver videos y ver series, escuchar podcasts, escuchar programas, escuchar lo que sea, ver ya sea audiovisual como solo auditivo. De esta manera vamos a acostumbrar el oído a escuchar en este idioma y hay que intentar comprender lo máximo posible. Lo que puedes arrancar, por ejemplo, puede ser viendo una serie con el audio, lógicamente. Vamos a tomar en cuenta que queremos aprender inglés, que es lo más normal, lo que quieren aprender todos. Bueno, vamos a ver una serie que el audio esté en inglés y que también ponga vocabulario y ponga subtítulos en inglés, para que de esta manera nos vayamos adentrando un poquito en el idioma, vayamos entendiendo un poco, etc. Sin embargo, si ya tenemos un nivel un tanto más avanzado y queremos complicar la situación, lo que podemos hacer es simplemente quitar los subtítulos y obligarnos a entender lo que están diciendo. También nos va a servir lógicamente los gestos, las cosas que muestran, etc. Pero es importante que busquemos el comprender las cosas que están diciendo, las cosas que están sucediendo de la mejor manera posible. No
No simplemente quedarnos a ver la serie por disfrute, sino por el hecho de aprender, por el hecho de que estamos estudiando, aunque estemos viendo una serie, aunque estemos viendo un video, estamos estudiando y hay que tener eso muy en cuenta. Y bueno, y ver la serie, ver el video sabiendo lo que estamos haciendo y sabiendo cuál es el principal objetivo de hacer eso. También debes leer libros. Para practicar la lectura es esencial leer libros. Esto te va a enseñar a comprender, a conocer más vocabulario, a conocer más gramática y sobre todo vocabulario, a aprender palabras y palabras y palabras y palabras. Cuando leemos en un idioma extranjero, en un idioma que no entendemos, vamos a ver muchísimas, infinidad de palabras que no tenemos ni idea. Imagínate si habrán palabras que no conocemos, que a veces cuando leemos en español, cuando leemos en nuestro idioma, hay palabras que no entendemos. Imagínate si no van a haber palabras que no entendemos en un libro en otro idioma. Cada una de estas palabras lo que yo te recomiendo es que las subrayes y busques el significado. A todas las palabras. Al principio lo que te va a suceder es que vas a tener un libro completamente lleno de subrayar, de palabras, de significados, etc. Y te va a llevar 40 minutos, media hora leer una sola página de tantas palabras que no sabes. Sin embargo, a medida que pase el tiempo y a medida que veas progreso, bueno, vas a ver justamente este progreso porque te vas a dar cuenta de que te lleva menos leer las páginas, ya que debes buscar menos significados, debes subrayar menos palabras y es más continuo ya que sabes más, conoces más y ahí es donde vemos el progreso y la mejora. Lo siguiente que debemos hacer es realizar ejercicios. La clave para la mejora continua, para seguir aprendiendo y seguir mejorando, es la realización de ejercicios, es la práctica. Los ejercicios, como cuando les conté los 5 pilares fundamentales, deben ser sobre vocabulario y sobre gramática. Esto es esencial, ya que si le damos más prioridad a uno que otro, vamos a quedar un poquito más bajos de uno que otro. Y bueno, no es lo que queremos, que nos desestabilicemos y que sepamos más de una cosa que otra. Como siempre, vocabulario hay muchísimo, sobre muchas cosas. Sin embargo, gramática también. El vocabulario lo que tiene es que es más, pero es más sencillo de aprender. La gramática a veces nos cuesta más. Por eso igualmente hay que darle los dos la misma prioridad. Hay muchas páginas, muchos programas de estudio, de aprendizaje que tienen simplemente en Google. En el caso de que estén estudiando inglés, yo les recomiendo por ejemplo Perfect English, que es una herramienta realmente buenísima que tiene muchos ejercicios sobre absolutamente todo lo que se les ocurra y que los puede ayudar mucho a mejorar su rendimiento y su conocimiento sobre el idioma. Otra cosa que deben hacer, que deberían hacer, es anotar todo. Anotar todo sobre qué, sobre el vocabulario y gramática, es decir, tener un cuadernito sobre vocabulario y un cuadernito sobre gramática. El vocabulario lo podemos dividir en temas, por ejemplo, el vocabulario sobre tal cosa, sobre, yo qué sé, comidas, sobre ropa, sobre familia, sobre trabajos y sobre muchísimas temáticas que se nos pueden ocurrir. Y la gramática también la podemos dividir, pero sin embargo en conjuntos más chicos, ya que lógicamente no es lo mismo un tiempo verbal que una simple palabra. Esta anotación que debemos hacer nos va a servir con el siguiente punto, que es estudiar con spaced repetition. Debemos estudiar estos vocabularios, esta gramática con spaced repetition, para que de esta manera nos ayude a consolidar de una mejor manera estos vocabularios y esta gramática, que es justamente lo que queremos. ¿Cómo vamos a estudiarlo con spaced repetition? Para aplicar la spaced repetition, lo que yo hago al menos es multiplicar por 1,5. Es decir, estudiamos en el día 1, 1 por 1,5, 1,5 y cuando nos da 0,5 redondeamos al mayor. Por lo que estudiamos en el día 1, 1 por 1,5, 1,5, por lo que lo redondeamos a 2. 2 por 1,5, 3. Por lo que estudiamos en el día 1, 2 y 3. 3 por 1,5, 4,5. Cuando da 0,5 lo redondeamos al mayor. Por lo que 5. 5 por 1,5, 7,5, es decir, 8. 8 por 1,5, 12. 12 por 1,5, 18. 18 por 1,5, 27. Por lo que vamos a tener que estudiar en el día 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18, 27 y así podemos seguir infinitamente estos temas. No vamos a estudiar lógicamente todos, sino cada uno de los temas. Por ejemplo, estudiamos en esos días, arrancamos con cierta gramática, ciertas cosas de gramática y vocabulario sobre comida. A los 3 días arrancamos con otra cosa, para que de esta manera no se nos superponga absolutamente todo. Lo podemos ir dividiendo en el tiempo, para que, bueno, vayamos estudiando las cosas que estudiamos al principio, que comenzamos estudiando el vocabulario sobre comida. Bueno, al año vamos a estudiar vocabulario sobre comida cada 2 meses, después de un año de haber comenzado. Sin embargo, en ese momento también vamos a estar comenzando a estudiar nuevas cosas que hemos aprendido, nuevo vocabulario, nuevas gramáticas, nuevas palabras, nuevo todo. Por lo que hay eso que estamos estudiando en ese momento, vamos a comenzar nuevamente 1, 2, 5, 8, para que de esta manera se consolide todo de una forma efectiva, de una forma fructífera y que realmente nos ayude a aprenderlo lo máximo posible. Si les gustó este video, si les gustaron las cosas que les conté en este video, no olviden darle me gusta al video, suscribirse, comentar qué les pareció, además de compartirlo con el que crean, lo sepan y lo necesite, ya que a mí me ayudaría muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.